sentido cada 250 palabras. ¿Listo? Eso, pues lo que puede ocurrir es que quedan frases incompletas y eso es problemático porque la oración, la gramática de una oración, ¿cierto? Si yo corto, pues la semántica, su significado puede quedar también cortado, quedar a medias. Entonces, una forma de evitar eso es por oración. Yo cojo los 250 y si ahí no hay una terminación, busco el punto más cercano hacia adelante o hacia atrás. Entonces, busco dónde hay finalmente dónde termina la oración utilizando los signos de puntuación. También lo puedo hacer por párrafo. Lo que pasa es que el párrafo hay en algunas ocasiones y en algunos documentos puede ser muy grande, más grande que lo que soporta de entrada el encoder, pero también podría ser por párrafo y así evito partir una oración a la mitad. También puede ser estructural o jerárquico y entonces si tengo estructura, ya sea porque sean HTML, Markdown o incluso en los PDF, yo puedo seleccionar o identificar las secciones y subsecciones. Yo podría utilizar eso como frontera. Si llego 250 palabras, seguimos con ese límite, pero además, si antes de las 250 hay un cambio de sección, pues lo que voy a hacer es hacer un chunk más chiquito y no voy a combinar textos de diferentes secciones dentro de una estructura jerárquica, ¿sí? Para evitar mezclar semánticas. A veces también es recomendable hacer solapamiento, ¿cierto? Por si no quedó correctamente la semántica representada. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, los chunks quedan sobrelapados por un fragmentico. Si soy 250, ¿cierto? Cojo, no sé, 50 tokens antes para empezar el siguiente chunk, ¿cierto? Para que de cierta forma haya coherencia y yo puedo, de hecho, combinar ese solapamiento también con otras estrategias como la jerárquica o la estructural o incluso la de par. ¿Listo? Bueno, entonces se pueden combinar de múltiples formas. Las estrategias de chunking pues están definidas, pues digamos que no es un conjunto tan amplio y uno podría tomar la decisión en base a la forma como está mi corpus documental, como yo identifico que los documentos están organizados y si es fácil identificar el párrafo o si es fácil identificar la estructura jerárquica del documento, título, subtítulo, subsección, capítulo, etcétera, y tomar la decisión finalmente para hacer ese chunking. ¿Listo? Eh, lo único que sí, de sí o sí, digamos que no debería ocurrir es que no pueden cortar, finalmente no puede contener oraciones cortadas on chunk, porque pues le estaría dando como la semántica a medias de esa oración en particular. Entonces, pues una de las reglas prácticas es pues hacer cortes con límites de oración completos, es decir, siguiendo la correcta estructura gramatical y ortográfica, no cortándolo en una frase a medias, ¿no? Porque nuevamente eso podría afectar la semántica. Ustedes van a encontrar diferentes funciones en ese notebook que les vamos a compartir de forma posterior. ¿Listo? Bueno, entonces el chunking, pues es un elemento adicional dentro de la recuperación. Me va a volver un poquito, me va a volver un poquito porque hicimos un pipeline. Discúlpenme acá que se me perdió el pipeline acá. Y aquí hablábamos de documentos completos cuando iniciamos la presentación en esta sección. Ahora, pues ya no vamos a hablar de documentos completos, sino de fragmentos de documentos. ¿Listo? Entonces, cambia el flujo. Ya este finalmente flujo no es exactamente lo que vamos a hacer, sino ya no hablamos a hablar de documentos completos, sino vamos a hablar de fragmentos de ellos. ¿Listo? Bueno, un resumen para recordar y con eso cierro ya la charla. Lo primero es que es un embedding, es un vector de dimensión fija y si hay embeddings cercanos, pues quiere decir que es el significado del texto que representan, su semántica también es cercana. Se comparan a través de una medida en NLP, en procesamiento de lenguaje natural, que es similitud coseno, que es muy sencilla, es el producto punto normalizado de esos vectores. El nombre técnico que se usa para estos arquitecturas que reciben un texto y lo transforman en un vector es encoder y el nombre, otro nombre popular es BERT, que viene del nombre que propusieron los de Google en el primer
encoder, pues digamos, contextual que se propuso y se masificó, ¿cierto? Sentence Transformers es una librería que me permite utilizar cualquier encoder público en Hugging Face y me hace ya todo el proceso de transformar el texto hasta obtener el vector de una forma muy sencilla. El encoder multilingüe, recuerden, es un encoder que fue entrenado en múltiples lenguajes y por lo tanto puede representar textos de múltiples lenguajes, ¿cierto? El monolingüe es para un único lenguaje. ¿Dónde se consulta qué lenguajes se pueden usar o qué lenguajes están permitidos para un encoder? En el model card que está también en las librerías. Es decir, cuando uno va y busca encoders, ahí va a encontrar en qué lenguajes puede operar. Y finalmente, uno no codifica un documento completo, ¿cierto? Sino fragmentos de ese documento y el tamaño de ese chunk está relacionado a lo que soporta como máximo el encoder y adicionalmente también a estrategias que permiten que uno hace o ejecuta para que pues funcione, para que pues le demos pistas de que no haya semánticas cortadas, que puede ser, por ejemplo, utilizar párrafos completos o basarse en la estructura propia que tiene el documento de capítulos, secciones, subsecciones. ¿Listo? Todo esto lo vamos a reutilizar el día de mañana, hay otra charla conmigo y vamos a reutilizar todo este conocimiento para esa siguiente sesión, que es cómo utilizar esos vectores. Ya los construí, ya los indexé, cómo los vamos a utilizar para una aplicación de inteligencia artificial que tiene el nombre de generación aumentada por recuperación, que en inglés es RAC. Entonces, todo esto lo vamos a reutilizar el día de mañana. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación y por su atención. Muchísimas gracias, Rubén. Entonces voy a